Este es el momento para que le puedas decir: Espíritu Santo de Dios, ven y sana mis heridas, restaura mi corazón, borra mi pasado. Ven, levántame como las águilas, renuévame en ti. Vamos, dile conmigo. Como la lluvia que cae y moja la tierra, renovando todo, ven y desciende aquí. Espíritu Santo de Dios, con tu soplo de gloria, dale vida a mi vida, quiero florecer en ti. Desciende aquí, Espíritu Santo de Dios, con tu soplo de gloria, dale vida a mi vida, quiero florecer en ti. Como la lluvia que cae y moja la tierra, renovando todo, ven y desciende aquí. Oh, Espíritu Santo, ven y desciende, desciende aquí. Desciende, Espíritu Santo, y moja la tierra seca.
Hola, bendiciones ahí a todos los que nos sintonizan, besos, abrazos, cariños bien apretados. Quien les habla, Leila Gómez, como siempre, y esta es tu programa Invasión de Fuego. Estamos felices, estamos contentos de poder estar un viernes más contigo. Hoy día, viernes 16 de abril, en vivo y en directo por las pantallas de Canal Zonal TV 5. Trayendo, ¿qué cosa? Un nuevo tópico para ti, para tu vida, para que tú te puedas inspirar a levantarte, inspirar a cambiar, para poder transformar el caminar de tu vida. Eso es súper importante. Quiero agradecer a todas las personas que forman parte de este financiamiento de el espacio de enseñanza que tenemos todos los viernes. Estamos muy felices porque es algo como muy impresionante. Bastantes personas se han sumado, cada vez más se suman más para el, ¿cómo les llaman ellos? Para seguir expandiendo la palabra del Eterno. Así que estamos felices, gente que realmente ha visto el poder del Eterno, que ha visto las señales, que ha visto sus prodigios, que ha visto transformaciones en sus vidas. Así que estamos sumamente agradecidos con el Eterno de que se pueda ver eso tan importante. ¿Ya? Bien, esta noche, y como todos los viernes, vamos a estar tocando un tema que siempre es de importancia, es relevante. El tema de hoy, lava tu corazón del ego. ¿Y cómo se lava? Se lava con arrepentimiento. Lava tu corazón del ego. ¿Con qué lo lavamos? Con arrepentimiento. Vamos a estar tocando todos esos puntos sobre el orgullo, el ego, que es un espíritu inmundo demasiado fuerte. La gente dice, ese me hizo pasar un mal rato, me tragué mi orgullo. Fíjese, la gente siempre lo dice, lo ocupa mucho como alguna muletilla. No, me hizo tragarme mi orgullo. El orgullo, amigos, no se traga. El orgullo se echa fuera. El orgullo se vomita. El ego se vomita, jamás se traga. ¿Por qué? Porque este espíritu se manifiesta en los pensamientos de las personas, se manifiesta en las acciones, en el corazón del hombre. Y el orgullo es a lo que lleva al ser humano negar al Eterno. El orgullo, su ego, ese autoconvencerse constantemente de que no le hay. El proverbista, en su elevada a 1070 cielos arriba, su sabiduría, él hace énfasis en esto y dice el necio, que quiere decir que es el tonto, el ignorante, el poca cosa, tiene que autoconvencerse constantemente de que Hashem no hay. ¿Por qué dice que tiene que constantemente? Porque es que todo habla de la mano del Creador, pero solamente el necio no es capaz de tener una observancia en eso, de poderlo ver al Eterno en cada detalle, desde lo más extravagante a lo más simple. No tiene esa capacidad. Entonces tiene que autoconvencerse de que todo eso viene de algún tipo de evolución, de materia, de lo que sea. Pero tiene que convencerse constantemente. Y ese es el orgullo, es el ego del hombre que lo lleva a negar al Eterno. Vamos a ir a un corte musical y ya estamos de vuelta en más Invasión de Fuego. Vamos y regresamos. La tierra está gimiendo por la manifestación. El cielo está expectante por esa generación que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad.
Bien, ya estamos de vuelta acá en tu programa Invasión de Fuego. El tema de hoy, lava tu corazón del ego. ¿Ya? ¿Dónde vamos a estar haciendo la reflexión esta noche? En el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 18. Yo se los voy a leer en una traducción Torá. Siempre les digo lo mismo, porque es más claro. Simplemente así. Pero ahí usted en su casa lo puede hacer en su Reina Valera. ¿Ya? Y dice: el ego está ante un ruidoso estrellarse y un espíritu orgulloso y altivo antes del tropiezo. Repito, el ego está antes de un ruidoso estrellarse y un espíritu orgulloso y altivo antes del tropiezo. Así lo describe el proverbista, el rey Salomón, en sus escritos. Recordemos que venía de todas las tierras, de todos los continentes, a la observancia de la sabiduría tal que alcanzó este hombre. No hay otro ser humano sobre la tierra que haya alcanzado tal sabiduría como la que obtuvo el rey Salomón. El ego es un exceso de estimación. Es creerse el cuento de lo que uno no es, en pocas palabras o en palabras chilenas. El orgulloso siempre tiene una visión exagerada de sí mismo. Lo que ellos hacen es lo mejor de lo mejor. Pero a la misma vez es una persona con una conducta ciega que no logra ver sus debilidades y nunca logra ver en el peligro en el cual está. Porque así soy yo, dice. ¿O no es verdad? El orgulloso es uno que pavimenta su vida con su actuar, que va directamente al hoyo y a la destrucción, y no lo ve. Yeshua dijo: el camino que ustedes llevan es un camino que va directo hacia la muerte. O sea, van como ovejas al degolladero, como ave a la jaula, y no se dan cuenta hasta que la saeta les traspasa el corazón, les traspasa el alma, hasta cuando quedan rotos, hechos pedazos. Entonces el orgulloso, y hay algunos que ni así asumen responsabilidad en la manera de actuar, en la manera de pensar que la gente lleva. El orgulloso siempre es el que se sube solito, el que se sienta delante, el que se entrona donde nadie lo invitó. Es el que se ensalza por sí solo. Ese es el orgulloso, ese es el ego, ese espíritu que se ve en la gente y es palpable, lo hemos visto muchísimo. El ego y el orgullo es el borde del abismo que lleva el ser humano. Cuando el ser humano dice: yo estoy al borde de caer, yo ya no, en cualquier minuto y me mando abajo, es el ego y es el orgullo que lo conduce a ese borde, a ese abismo. Porque el orgulloso cae, el proverbista dice que cae antes que se hunda. O sea, sus acciones van a piquero sí o sí. El ego es el que al hombre lo hace quedarse completamente solo. Solo, lo pierde todo a causa de su egocentrismo, de su manera necia de pensar y de actuar. Quien no se libre del orgullo sufrirá. Sufrirá. Pablo dice: el orgullo es engañoso. En Gálatas 6:3 dice: si alguien piensa que es algo no siendo nada, está engañando su propia mente, dice Pablo. El gran ícono Chaulo. El orgullo nace la idolatría. ¿De dónde nace la idolatría? Del orgullo. Nace del ego. La idolatría es acunada en el seno del ego. Y el orgullo, la arrogancia, la altivez y la soberbia son sus amigas. Son sus hermanos. Ahí nace la idolatría en el corazón del ser humano. Ya vamos a estar tocando todos esos puntos. ¿Qué es la idolatría? ¿La idolatría es algo que tiene que ver con adoración a imágenes? ¿O a qué realmente se refiere cuando estamos hablando de idolatría? La mayor idolatría es adorarse a sí mismo. Esa es la mayor de todas las idolatrías. Y cuando nos amamos
a nosotros mismos, nos adoramos de una forma incorrecta, cuando lastimamos a los demás y decimos, bueno, así soy yo. Si te gusta, bueno, y si no, ahí hay una muestra de arrogancia, ahí hay una muestra de altivez, ahí hay muestra certera de que somos personas idólatras de nosotros mismos. No sabemos dónde están nuestros bordes, no sabemos dónde están nuestros límites. Atropellamos. Esa es una persona que tiene en su corazón idolatría. Más allá de adorar algún objeto, porque primero el idólatra se ama, se adora a sí mismo, para luego tener que adorar objetos, estatuas y tanta otra mugre que usted también le rinde y ahí le prende vela. Pero todo esto son simplemente falsos dioses, incluyéndote a ti mismo, a esa adoración que te haces de manera y ese rito de culto que te das a ti mismo, donde estos dioses, incluyéndote a ti, nada pueden resolver, no funcionan, porque usted no es capaz ni de resolver su propia vida. Yo conocí, no apartándome muy lejos del tema, yo conocí a un señor que después nos hicimos pero súper grandes amigos. Ya partió con el Eterno, él estaba en un proceso de cáncer terminal, ya en su última fase, y él no quería aceptar de que el Eterno era, de que le estaba ofreciendo un lugar donde tener que reposar, descansar. Y en una oportunidad él me dice, mi Dios soy yo soy mi Dios. Yo le dije, bueno, harto, pequeño, insignificante es tu Dios, porque mira cómo te tiene y no hace nada por rescatarte. Y él se logró dar cuenta de que por sí solo él no podía hacer absolutamente nada. Tenía que haber una fuerza superior, algo que reposar en él, que lo pudiera ayudar a conducirse en este camino que lo llevaba a un descanso eterno. Entonces, usted no puede hacer nada. La palabra dice que usted no puede añadir un minuto de tiempo más a su vida. Entonces, todo eso cae por tierra. Todo ese pensamiento de que así soy yo, usted no es así. Usted se hizo así. Pero nadie puede decir yo soy así atropellando a la gente, yo soy así teniendo esta conducta, yo soy así y el que me quiera así. No, eso es egocentrismo, eso es idolatría ante los ojos del Eterno. Cuando me preguntan si creer o no creer, yo siempre les digo lo mismo. No enseño nada que en mi propio pellejo yo no haya experimentado, que yo en mí misma yo no haya visto que se manifestara. O sea, yo le digo a usted, mi duda es igual a 0. Yo no tengo dudas del Eterno, porque yo lo he experimentado, lo experimento y lo voy a seguir experimentando mientras yo tenga un hambre de Él. Y esto no es solamente de exclusividad mía, sino que de todo aquel que lo busca. La palabra dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán ¿cómo? Con hambre en su corazón. Con hambre en su mente, con hambre en su alma. Cuando nosotros vamos al libro de Números, donde vamos a estar sacando luz de ahí, enseñanza esta noche, en el libro de Números de la Torá o del Pentateuco, que son los primeros 5 libros, ¿verdad?, de la Biblia o de la Tanaj, en el capítulo 21 del 4 al 9, ahí nos relata un escenario en el desierto, donde transita, ¿verdad?, el pueblo de Israel, porque Israel tenía que vivir en el desierto hasta poder conquistar Canaán. O sea, él se estaba entrenando en ese proceso de caminar por el desierto para agarrar fuerza, adiestrarse y poder conquistar esa tierra que tenían dueños. Eran de Israel, pero otros eran los dueños que administraban. Entonces recordemos que en el desierto pasaron muchísimas cosas, escenarios muy pero muy interesantes, y lo que podemos ver ahí, que hay situaciones que se repiten, tienden a repetirse en los tiempos, por más lejos que sean, por más distantes que estén, pero tienden a repetirse figuras, escenarios, ambientes. Y hay un escenario ahí que se repite ahora, en los tiempos de Yeshua.
en los tiempos de gracia, los tiempos de salvación. Diseños que están vigentes, están presentes en este año 2021. Recordemos que la Torá o el Pentateuco es un relato de nuestra alma. Proféticamente hablando, es un relato mío, es un relato suyo, de lo que pasa en su alma y en la mía. Y cuando nos aferramos a este sentido de que proféticamente la Torá es un relato de nuestra alma, quiere decir que el mundo físico es una narración, pero la Torá es el guión. Presten mucha atención en esto. En el libro de Números 21, del 4 al 9, nos habla de una queja, de algo bien puntual, una queja que presenta Israel a motivo de que Hashem les trae serpientes. Se quejaron, el Eterno se molestó y le desata al pueblo serpientes. Serpientes que emergían de cualquier lugar de sus cosas, de sus tiendas, de la misma arena del desierto. Y empezaron estas serpientes a morder a las personas y esto les causaron morir. Muchísimos murieron a causa de las picaduras de estas serpientes, que el Eterno permitió que se materializara esta situación en la vida de los israelitas a causa de una queja. Que quede bien claro, una queja es una calumnia. No es lo mismo conversar con el Eterno y analizar una situación que estamos viviendo, y otra cosa muy diferente es quejarse sin tener bases. Cuando nosotros nos quejamos como se quejó Israel en este escenario, lo que estaban haciendo ellos era calumniar. Entonces una calumnia es como un arma de fuego. La arma de fuego no es tan peligrosa. ¿Por qué? Porque daña hasta cierta distancia, pero el quejarse, el hablar mal, el que la lengua sea engañosa, esa dispara de cualquier distancia. Los daños son muchas veces irreparables. Cuando nosotros calumniamos, cuando nosotros nos quejamos de una situación que estamos viviendo, aquí yo le sirvo al Señor y yo no sé por qué estoy así. Eso es quejarse, eso es reflejo de tu ignorancia. Despabilese, cuidado con lo que dice, cuidado con la forma que usted habla, esa severidad al hablar, sin un conocimiento, eso es queja. Y el Eterno ha tenido que ponernos freno en el hocico, amigos. ¿Sabe por qué? Porque nos quejamos por todo. Si hay sol es que nos molesta, si hay lluvia nos molesta. Y dígame, ¿cómo estamos hoy día? Hoy día estamos en caos. ¿Y cuál es el freno que nos ha puesto en la boca? La mascarilla. Todas las cosas son proféticas. Todo tiene un porqué. Todo habla en el mundo espiritual. ¿Por qué para todos lados tenemos que llevar una mascarilla? Porque el Eterno dice, tu boca está mala. Tu lengua, tu crítica, tu queja, tu ignorancia, lo tenemos hasta el tope. Hasta el tope. Y de verdad que nos ha tenido que poner freno en la boca. Si realmente nosotros nos gastáramos el tiempo en aprender de la Torá, no habría queja, no existirían las calumnias, no existiría la lashon hará, o sea, el mal hablar, que lo único que muestra es la ignorancia que hay dentro del ser humano. Es que el que estudia la palabra, a diferencia del que no la estudia, se asemeja a una persona que va a jugar un partido de fútbol, pero no se sabe las reglas del juego. Entonces, si usted no se sabe las reglas del juego del mundo espiritual, seguramente usted está descumpliendo con eso. Si usted se queja es porque usted no sabe las reglas. Y no es que nadie se las haya enseñado, sino que están en la palabra del Eterno, pero que usted ni las lee. O si las lee, las lee de un modo literal. Usted nada ve porque nada puede ver. Con un ojo tan malo, con un hablar tan despotado, tan severo, en tanta falta de conocimiento en la iglesia. En la amada del Eterno. ¿Hasta cuándo? Debido a esta plaga, dice la escritura en el libro de Números, dice que a causa de esta plaga se había desatado por la queja de Israel. Y a Moisés, ¿qué le tocó hacer? Le tocó hacer una serpiente, construir una serpiente de bronce.
una serpiente de bronce, y la palabra dice que todo aquel que miraba a esa serpiente entonces se sanaba. Vamos a explicar ese pasaje en un sentido almático, en un sentido que realmente a nosotros sea aplicable. El hablar de Israel es hablar del creyente. Cuando estamos hablando del pueblo de Israel, estamos hablando netamente de usted y de mí, del creyente. Y en la esencia de este escenario de Egipto, la salida de Egipto, el desierto, el transitar por ahí, el conquistar Canaán, todo eso nos habla a nosotros de la transición de nuestra alma de ese mundo caído al cual nosotros llegamos por Adán. Nos quitó todo, quedamos en bancarrota, quedamos empobrecidos y finalmente caímos a tierra. Y desde ahí hemos tenido que hacer una mejora. Entonces esa mejora es el proceso. ¿Qué es lo que es el proceso espiritualmente? Es el caminar por el desierto. Y ahí fue el estar en Egipto, la salida de Egipto, el conquistar Canaán. Todo es un proceso de refinamiento del alma que nosotros tenemos que vivir. Acuérdese que en el desierto se refina todo lo que está tosco, toda esta área que no se ha podido pulir, que no se ha podido trabajar, cosas que no podemos dejar, ahí se pulen, en el desierto, ahí nos refinamos. Entonces quiere decir que el alma empieza a refinarse en todas esas áreas que no estamos rectificando, o que sí trabajamos, pero que todavía nos falta y nos resta muchísimo poder trabajar en eso. Sobre todo con la mala inclinación nuestra, esa tentación constantemente que nos trata de seducir, que para que nosotros podamos caer, ¿verdad?, en transgresión de la palabra, de lo que el Eterno a nosotros nos da como enseñanza, como instructivo y cómo nosotros debemos vivir. Y en el desierto no es la única queja que nosotros podemos ver en Israel. Israel se quejaba por todo, absolutamente por todo. ¿Qué es una queja? Una queja es una querella, es protestar, es criticar, es reclamar. Y ellos se quejaban constantemente por lo que tenían y por lo que no tenían también. Y aunque el Eterno se había materializado en ellos de una manera extravagante, habían visto prodigios, maravillas, Israel aún así seguía con su quejadera, seguían con su desconformidad. Esto a nosotros nos habla que el alma está constantemente reclamando y tiene desconformidad hacia el Eterno. Por eso es que usted reclama por todo. Porque hay desconformidad. Porque no le gusta que le metan mano ahí donde a usted le duele, donde usted no quiere cambiar, ahí no le gusta, donde usted tiene que limpiar y sacar el cochinero, a usted no le gusta que le apunten ahí. Usted quiere seguir como usted es. Y aquí, en este caminar con el Eterno, es caminar por el desierto. Es caminar para refinarnos, es caminar para podernos rectificar en todas esas áreas que están duras, severamente duras. Con nuestra actitud nosotros constantemente estamos presentando reclamo al Eterno. A pesar que hemos experimentado su poder, a pesar que hemos visto sus milagros, aún así nos quejamos. No nos ha faltado nada, pero aún así nos quejamos. Y si nos llega a faltar, aún así también nos quejamos. Constantemente estamos entregando juicio, crítica, querella contra la presencia del Eterno. Israel es nuestra alma, refinándose de la mala inclinación. Por eso cuando dice, no, es que usted es judía, yo no soy judía, pero sí soy Israel, porque Israel es el alma perfecta al cual nosotros tenemos que llegar. Cada uno de nosotros tiene que ser esa alma perfecta, madura, elevada, procesada, refinada. Y la palabra dice que a razón de esta queja se desata una tremenda plaga de serpientes, una inmensa peste. Y estas serpientes vinieron a emitir, ¿qué cosa? Un juicio a Israel, un juicio al alma. En esas mismas serpientes se representa ¿quién? El oponente. El oponente tiene muchas naturalezas, se representa de una forma muy variante. ¿Me doy a entender? El oponente tiene muchas formas, tiene muchas naturalezas. Y en este sentido, las serpientes vienen a representar la connotación de ¿qué? De Amalek. ¿Quién es el Amalek? Amalek es el adversario de Israel. Es un espíritu inmundo que
que es enemigo de nuestra alma, enemigo de tu alma, y que lo vemos como Israel se queja en el desierto por agua. Y vemos a un Moisés cabreado del pueblo que termina golpeando la roca cuando la ordenanza fue háblale a la roca, pero él estaba tan molesto que reventó a palazos la roca para que pudiera salir agua, porque es que Israel es un pueblo conflictivo. Nosotros tenemos muchos conflictos dentro de nuestra alma, conflictos que nosotros tenemos que ponerle freno, que el Eterno tiene que ayudar ahí a contenerla. Y la Escritura dice que después de esto, de esa queja por agua, viene la presencia de Amalek, los amalecitas. ¿Quién es espiritualmente Amalek? Amalek es una serpiente, en representación. Es un espíritu que desconecta a las personas de su espiritualidad. Es un espíritu que lo desconecta de su emuná, de su fe. Es un espíritu que trae caos, que trae ruina, que trae miseria. Y por producto de Amalek, de ese espíritu que se desató en nuestro ambiente espiritual y material también, en nuestros días de hoy, ha sido por causa de nuestra crítica, de nuestra queja, la sobreexaltación de los reclamos. Es por eso que estamos como estamos en el mundo, y todo lo que está aconteciendo es causa del orgullo, del ego, de la queja. Israel se está quejando, vienen las serpientes y comienzan a morderlo. Y estas serpientes vienen a traer ¿qué cosa? Un juicio. Estas serpientes representan espiritualmente un juicio en tu vida. Ay, ¿por qué me está pasando esto? Algo te quejaste, algo lo expusiste delante del Eterno de una forma equivocada, basándote en tu ignorancia. Finalmente desatan juicios. Golpean tu tierra, vienen juicios a tu vida por las malas acciones, le damos un derecho legal. Actualmente, esta pandemia, la que estamos viviendo, es un juicio legal espiritual. El mundo se ha llenado de tanta maldad y de tantas malas decisiones, y el ego se ha entronado de una forma tan sorprendente que ha caído juicio. Y está golpeando nuestra tierra de una manera impresionante, que no hay ser humano que se haya escapado de un latigazo de este espíritu llamado COVID, que es Amalek, el que trae la ruina, el que trae el caos, el que trae la enfermedad, el que viene y nos picotea nuestra tierra. Nos quita el deseo y el ánimo de interiorizar en nuestra vida espiritual, que es una persona que no trabaja su vida espiritual, una persona que no tiene interés en poner atención a lo que piensa ni a lo que hace. Es una persona que dice: así soy yo. Esa es una persona que dejó de trabajar espiritualmente. Es una persona que ha sido atrapado con este espíritu, que le ha robado y le ha debilitado su fe, su emuná. ¿Y cómo está en su vida? En caos, en problemas, en situaciones demasiado adversas, apretadas. Entonces estas serpientes vienen a nosotros a traernos ¿qué cosa? Juicio. Por nuestras malas acciones golpean nuestra tierra. Siempre les digo, toda acción es una semilla. Y esa semilla usted es plantada en su tierra, en sus generaciones. Y tarde o que temprano, esa semilla va a crecer, va a ser un árbol, va a dar un fruto. Y ese fruto va a golpear. ¡Pah! Y cuando golpea, es un juicio que viene. Porque por algo que hicimos de manera incorrecta. Así de simple es. Hay algo muy interesante en la palabra. Dice que Moisés hace la serpiente y cuando la alza, todo aquel que la miraba quedaba de forma milagrosamente sanado. ¿Por qué todo aquel que miraba a la serpiente quedaba de forma automáticamente sanado? Parece un poco contradictorio, como que si hubieran cosas que no encajasen. El Eterno dice, no harás imagen. Pero sin embargo, le manda a Moshe Rabeno a hacer una imagen de una serpiente del oponente para que la alzara, la elevara, y que todo aquel que la mirase, entonces ese sería sano. ¿Qué está mostrando ahí? Ahí está mostrando
el ego que habita en nosotros. Ahí es muestra fiel del mal hablar, de la mala lengua, de los juicios sin base, de la mala inclinación, del amor al pecado. Eso es lo que Moshe Rabbeinu estaba levantando y estaba representando esa serpiente. En ese sentido, mirar la serpiente significaba mirar el propio ego de la gente del pueblo de Israel. Era mirar y reconocer que las cosas las estaban haciendo mal. Si ellos miraban la serpiente, era reconocer que su ego le estaba trayendo todas esas adversidades a su vida, todas esas calamidades que estaban aconteciendo con esa peste y con esa plaga, eran por culpa de ellos. Eso significaba ver la serpiente. Eso significa todavía reconocer, entender que en este mundo en el cual todo se constituye, está bajo la ley de causa y efecto. Es una ley. Eso quiere decir que todas nuestras acciones van a traer un desenlace a nuestra vida. Y eso tiene que quedarte claro a ti, que si tienes buenas acciones vas a tener buenos escenarios, buenos ambientes en tu vida, se va a reflejar la bendición de Hashem. Pero si tú actúas mal, tienes malas acciones, entonces, ¿qué te vendrá? Por efecto te va a venir tremendas adversidades, te van a venir caos, te va a venir ruina. Y es lo que nosotros hoy día estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo lleno de caos, lleno de ruina, lleno de adversidades. ¿Por causa de qué? Del ego. Porque no somos capaces de reconocer que estamos como estamos por manipular malas leyes, por llamar a lo malo bueno, por adaptar las leyes. Que si es ley, entonces bueno, no. Muchas leyes están equivocadas, pero se han manipulado y las han hecho legales para mostrarte que eso es bueno. Pero usted y yo no somos tontos, sabemos que hay muchísimas cosas en nuestro mundo que están muy erradas, muy equivocadas, muy lejos de la verdad. Por eso estamos así, en caos. ¿Por causa de qué? De nuestro ego. Por no reconocer que del modo en que estamos viviendo hoy día es por causa y por culpa nuestra. Simplemente nuestra. Este es el relato de Moisés, representada en la Torá. Moisés levantando la serpiente. ¿Qué significa eso? Que la Torá está diciéndole al creyente: mira tu propio ego, mira la causante de todas tus desgracias. No es el Eterno, eres tú. Por tu manera egoísta de pensar, de no renunciar a tu razón. Eso es lo que estaba haciendo Moisés. Moisés representa la Torá y al levantar la serpiente, miren cómo están. Por causa de su queja, por causa de su ignorancia, por no saber esperar, por ser apresurado. Mírense usted como reflejo. Todo lo que le está trayendo, decía Moshe, estas calamidades por la culpa del pueblo. Y esa es la historia de nuestra alma. La vemos reflejada hoy. Y esto pasó hace 1500 y tantos años. Pero hoy día la vemos reflejada. Hoy día toma vida, toma sentido en nosotros para podernos ver y aplicarla. ¿Por causa de qué? De su ego. ¿Por causa de qué estamos viviendo hoy todo esto? Por causa de nuestro ego. Porque no queremos reconocer. Y no importa cuán elevado nosotros podamos estar espiritualmente, siempre nos vamos a estar enfrentando al ego. El ego siempre intentará seducirnos. ¿Para qué? Para alcanzar su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo del oponente? Que nosotros caigamos en falta. ¿Qué falta? Emitir queja al Eterno. No es lo mismo que analizar, sino es quejarse. Entendiéndose claro que nuestro hablar y nuestro pensamiento muchas veces son regidos por los impulsos de la ignorancia, de los mundos más bajos, la ignorancia. La iglesia no está teniendo en su habla emuná, no está teniendo fe. No, es que ya nada mejor viene, ¿cómo que no? Yo cambio los ambientes con mi forma de hablar con fe. Vamos cambiando los ambientes, vamos transformando todo este mundo que el Eterno lo responsabilizó en nuestras manos.
Lastimosamente veremos escenarios de bastante complejidad en nuestra vida, simplemente porque no queremos mirar la serpiente, no queremos reconocer nuestro ego, no queremos reconocer que por culpa nuestra familia está así, que por culpa nuestra perdimos el trabajo, que por culpa nuestra se te fue la mujer, que por culpa tuya tus hijos están como están, que por tu mala administración, por culpa tuya de tu finanza, hoy en día no te está alcanzando. El Eterno te da, pero tú te lo malgastas. No quieres mirar a la serpiente, porque eso nos cuesta a nosotros como seres humanos. Aceptar esa realidad nos cuesta. Ahora hay algo sumamente importante, y esto es para sorprenderse. Cuando nosotros vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 4, nosotros vamos a ver que hay un tremendo relato, que hay un muchísimo tiempo de distancia entre el tiempo del desierto, cuando Moshe levanta la serpiente de bronce, al tiempo de Segunda de Reyes, cuando habla sobre el reinado del rey Ezequías. Él ahí habla y dice que era un hombre que hacía las cosas conforme al corazón del Eterno, que era un hombre que empezó a limpiar poco a poco toda la mala racha que venía arrastrando Israel, que trató de conducirlos por el buen camino, y que dice la Escritura que rompe los altares, los destruye de los lugares altos, destruye las aceras que estaban hechas de imágenes, y destruye entre todo eso. Dice que la serpiente de bronce, él la destroza y le cambia el nombre y la llama por el nombre Neshustán, que significa baratela de bronce. O sea, lo que en un minuto significaba rectificar tu vida, en otra era, en una amplitud de tiempo, esa misma serpiente, el rey Ezequías, que hacía las cosas conforme al Eterno, la llamó baratela de bronce. ¿Por qué la llamaría baratela de bronce? Porque dicen las escrituras que en aquel tiempo de su reinado, Israel estaba quemándole incienso a esa serpiente de bronce. ¿Se da cuenta usted? En un momento la levanta Moshe para salvación, y en otro momento de la vida resulta que Israel ya le está prendiendo vela y ya la estaba adorando. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cómo está el corazón? Si Israel representa mi alma, si Israel representa su alma, situaciones que en un minuto de nuestra vida vinieron para rescatarnos y otorgarnos salvación y liberación. Por otro lado, nosotros le estamos prendiendo vela. O sea, conozco una infinidad de mujeres que les va mal con uno y les sale tan malo el desgraciado, que cuando logran conocer algo diferente, le prenden vela al otro y lo hacen su Dios. Y viven para ese hombre. Lo que un día te resultó un milagro poder ser madre, resulta que ahora a tu hijo le prendes vela. Yo sin mi hijo me muero. Y vamos idolatrando y vamos quemándole vela. ¿Qué está pasando? Israel estaba empezando a quemarle incienso, a idolatrar esa serpiente. ¡Qué vergüenza! Cohibirse del criticar, cohibirse del quejarse, a nosotros nos convierte en altares andantes delante del Eterno. Nos convierte en altares. Así como Moshe levantó la serpiente al pueblo en el tiempo de Ezequías, ya se estaban prostituyendo, ya se estaban sobajeando con la serpiente de bronce. Ya se habían desviado, ya habían ido tras la abominación. Cada vez que nosotros nos cuidamos de no fallar, de no pecar, de no caer,
de forma automáticamente nos constituimos en unos altares delante del Eterno, unos tabernáculos andantes, un templo para el Eterno andante. La acción de nosotros de no ceder a amar el pecado, porque el pecado se ama, por eso es que se está ahí. Eso a nosotros nos eleva de una forma a hacer una ofrenda ante el Eterno. Por eso es que cuando Moshe levanta la serpiente, Moshe Rabeno, lo que le estaba diciendo, cambien su manera de ser. Y cuando ustedes tengan gratitud en el corazón de haberlos libertado de la esclavitud, entonces ustedes se vuelven una ofrenda agradable al Eterno. Porque por cada situación que hayan pasado por el desierto, nunca se iba a comparar a la esclavitud que vivían en Egipto. Jamás se hubieran comparado. 1000 veces en el desierto estaban mejor que como estaban allá. Pero sin embargo ellos siempre estaban mirando para atrás. 1000 veces mejor como el Eterno te tiene hoy día. Pero sin embargo tienes tus dos ojos pegados en la nuca, todavía mirando para atrás, todavía mirando el tiempo que se fue, todavía no te despides de un pasado, todavía estás enganchado, todavía arrastras cosas sucias del pasado. ¿Para qué? ¿Para qué? Y te quejas. No, es que es difícil caminar. Es difícil caminar en este mundo cuando tú vienes con una mochila con piedras. Es difícil emprender una carrera en la cual, o sea, yo no veo ningún deportista que vaya a competir y vaya con un saco de piel y unas botas tejanas. O sea, ninguno. Se busca la mejor zapatilla, la más liviana y la ropa más soldada que pueda respirar su cuerpo para capacitarse para poder entrar ahí. Entonces, el pasado, la crítica, la queja, tu adoración, tu idolatría no te sirve en este camino. Tú tienes que quitarla, tú tienes que sacártela de encima. Esa era la función de la serpiente de bronce, de que la gente pudiera reflejar ahí su ego, su mal actuar, su queja, su ignorancia y decir, bueno, yo me equivoqué. Bastaba tan solo reconocer y convertirse en una ofrenda de gratitud al Eterno. Cuando usted es una persona agradecida, entonces usted se transforma en una ofrenda. Desde que el Mashiach fue a la cruz, todos los sacrificios quedaron caducados. Ya ninguno sirve. Pero sin embargo, hay uno que todavía queda vigente. Y ese es el sacrificio de la gratitud. Un corazón agradecido es el único que todavía sigue vigente. Ser agradecido, tener gratitud. Usted come porque me agradece porque tiene un plato de comida. O sea, hay muchísima gente que no tiene que tragar, que no tiene con qué cubrir a sus hijos, que no tienen dónde vivir. Un montón de gente. Y usted no es capaz de agradecer que tiene cama, que tiene techo, que tiene trabajo, que tiene familia. No es capaz de agradecer de que sale el sol. La iglesia es un pueblo muy mal agradecido. La acción de reconocer una falta y convertirnos en una ofrenda de gratitud, eso es lo que a nosotros nos sana. Eso fue lo que sanó, no la serpiente en sí, sino que cuando la persona veía que había sido egoísta, entonces su reconocimiento, su arrepentimiento le ayuda a sanar. Y eso también nos ayuda hoy en día. Eso también corre hoy día, también está vigente. Cada vez que nosotros nos arrepentimos de un mal actuar, de forma automática nos ayuda a sanar. Entendamos que el reconocer una falta es hacernos responsables de algo que aconteció, es hacernos responsables de nosotros mismos. Evidentemente, esto aparta las plagas. Si realmente, dice la Escritura, si mi pueblo se humilla, o sea, si escupe, vomita su ego, su orgullo, y se viene en mí, dice, yo me volveré a ellos. ¿Y qué hará? ¿Qué hará el volverse el Eterno a nosotros? Los sanaré. Esta plaga ya no estaría en nuestro mundo si realmente el ser humano reconociera su mal actuar, si se humillara, si fuera humilde en decir, me equivoqué.
todas las plagas de exilios que nosotros caemos de vez en vez, todo eso nos ayudaría a sanarlas. El reconocer. En ese tiempo del rey Ezequías, le estaban prendiendo incienso, se lo estaban quemando, estaban idolatrando a esa serpiente, y quién sabe, quizás qué más rito de culto le estaban dando, que Ezequías la destruye y la llama baratela de bronce. Y quizás de cuánto tiempo, porque es que las culturas pasan de generación en generación y las van arrastrando. Quizás de cuántos años venían ellos arrastrando el adorar la serpiente de bronce. En realidad no se sabe, la palabra no lo cuenta, pero tiene que haber sido una cantidad de años muy, pero muy sorprendente. Lo bueno de todo esto es que usted y yo somos una generación nueva, ¿o no? No somos una generación idólatra, ¿o sí? Somos una generación responsable de nuestro acto, ¿o no? Porque lo que curó a la serpiente en su momento, en el libro de Reyes, dice que venía a ser vergüenza para Israel, que ya la estaban idolatrando. Y esto se repite hoy día, en nuestra época, increíble, pero se repite en la vida del creyente hoy. Nuestra creencia en el Mashiach es muy firme, demasiado firme. Yeshua representa el mérito más grande para toda la humanidad de salvación. Eso es lo que él representa. Y este ambiente nosotros lo vemos planteado, el de Moisés, lo vemos reflejado también en nuestros tiempos. Cuando nosotros traspasamos ese tiempo de ahora, nos damos cuenta de que ocurre lo mismo. Es el mismo escenario de la serpiente en el desierto, en la cruz. Montones de años más tarde, un pueblo hoy día idolatrando una cruz. En el libro de Juan, capítulo 3, verso 14, abre y relata una conversación entre un fariseo, Nicodemo, y Yeshua. Y este fariseo le dice: realmente tú tienes que ser hijo de Hashem. Para hacer los milagros y los prodigios que hace, es que tú tienes que tener ese respaldo. Y Yeshua le da a entender que para que él pueda entrar en el reino y ver el reino, él tenía que nacer de nuevo. Comprendiéndose de que espiritualmente el reino es un estado de conciencia, es un nivel o un estado del alma nuestra. Eso es el reino. Y Nicodemo le dice, en un nivel tan bajo, tan peyac, tan esclavo, le dice: pero ¿cómo es posible que yo pueda nacer de nuevo? Aquí nosotros empezamos a notar y comenzamos a ver de que el nivel de interpretación que tenían los fariseos comparado al de Yeshua, que él estaba 70 cielos más arriba su interpretación, es por eso es que nadie lo entendía. Pero en cambio, Nicodemo, que era un hombre tan estudiado, que tenía Torá, pero su interpretación era baja, era esclava, inferior, caída, agresiva, demasiado literal. Yeshua le dice: yo he venido para que todo aquel que en mí crea sea salvo. Entendiéndose que aquel que le asumía a él y lo incorporaba a su enseñanza de vida, o sea, a Yeshua se incorpora en nuestra vida. Es un estilo de vida, es un nivel de alma. Y no es una enseñanza que él tiene diferente al del Pentateuco, al de la Torá. No. Es un error creer que el evangelio de Yeshua es algo separado de la Torá o del Pentateuco, del antiguo pacto, como ustedes le llaman, que de antiguo no tiene nada. Es una sola. No podemos sacarlo de ahí, porque es su palabra. Hoy día estamos viviendo los tiempos del exilio romano, del exilio de Roma. ¿Cuál es ese? El exilio de la idolatría. Lo que más hay en este mundo es idolatría. Lo que más hay en su corazón espiritualmente es idolatría. Usted le prende vela a todo. Le costó conseguirse una casa, y cuando el Eterno se la puso al alcance de la mano, resulta que en vez de agradecer al Eterno por eso, usted va y le prende vela a su casa. Le costaba tanto conseguirse un autito, y cuando el Eterno le ayuda a conseguirlo, a ponerlo cerca de su mano, resulta entonces que usted, en vez de agradecer al Eterno, de convertirse en una ofrenda de gratitud, usted va y le prende vela, y hasta con agua caliente lo van. Y no permite que los hijos se sienten, que aquí no se come, que no raye, que no haga esto. ¿Por qué? Porque es mi auto.
Yo he conocido hombres que sus autos son 1000 veces más arriba que su esposa y que sus hijos. Eso es idolatría, amigo, idolatría. Una cosa es cuidar los bienes y otra cosa muy distinta es que usted le queme incienso. Eso no puede ser. Cuidado con ese ego, cuidado con ese orgullo. Moisés levanta a la serpiente y Yeshua le dice esto a Nicodemo, así como en los tiempos de Moshe Rabeno, que tuvo que levantar la serpiente en el desierto. Yo te digo que es necesario, así que el hijo de Adán, que el hijo del hombre sea exalzado, sea levantado, para que todo aquel que creyendo en él ponga en su vida los dichos del Eterno, y así se constituya en vida eterna. Eso es. Bien desmenuzado, bien picadito en platos distintos, para que a usted le quede claro. Vea, Moisés levantando la serpiente. Ahora vea, el hablar de Yeshua crucificado. La serpiente y Yeshua crucificado. ¿Qué es eso? Es hablar de la muerte del yo. Cuando Yeshua fue a la cruz, lo que se estaba crucificando era mi ego, eran mis malas inclinaciones, era mi yo, era morir al yo soy así, era morir a eso y abrazar la rectificación de la conciencia de Yeshua en mí. Eso significa. Es necesario abrazar esa conciencia, porque es la que nos va a permitir elevarnos, es la que nos permite corregirnos, es la que nos permite mejorarnos. Para todo aquel que creyere y que los dichos del Mesías los pusiera por obra, entonces ese se constituía para vida eterna. La crucifixión es el mayor mérito para nosotros, con el cual nosotros tenemos acceso, por así decirlo, a esa conciencia perdida que nosotros teníamos desde un principio. Caímos, perdimos esa conciencia, perdimos esa elevación, perdimos esa profundidad. En esencia, la cruz a nosotros nos ayuda. ¿A qué cosa? A poder crucificar esa mala inclinación. Esa es la representación de la cruz. No que en Semana Santa usted no come carne y se revienta pecando, amigo. ¿Qué idólatras son? Una bola de malditos idólatras. Y no es que se le esté maldiciendo desde acá, sino que tus propios actos te constituyen malditos. Sobre toda maldición, dice Hashem. Nosotros nos arrastramos por sí solos a la maldición. No es que el Eterno nos castigue, no es que Dios es malo, no, mentira, Él no castiga. La palabra dice: solamente pensamientos de bien tengo para ti y de paz. No dice de castigo. Si el que se manda de trompa somos nosotros. Los que nos canta la piedra y el palo y prender vela, cuanta cosa, somos nosotros, no el Eterno. Entonces es cosas muy importantes. La cruz a nosotros nos sirve para rectificarnos, para poder clavar en ese madero nuestro yo, nuestra mala inclinación, nuestra mala lengua, la severidad con la cual nos dirigimos al Eterno. Y vemos eso. Y dice: y el que practica mis obras, entonces ese se constituye eterno. El Mashiach es un nivel de conciencia, amigos. Es una conciencia, es una presencia que viene a reposar en la vida del creyente, en la vida suya, en la vida mía, para liberación y redención de mi mundo, de tu mundo, y por ende impacta a los otros mundos. Pues esto es así. No hay nada místico aquí. La responsabilidad de sacar tu alma del cautiverio es tuya, no mía, ni del Mesías, tuya. Cada uno tiene su responsabilidad de elevarla a una altura Neshama, a una altura donde hay una observancia entre lo que pienso para poder modificarlo. ¿Por qué? Porque como si yo cambio mi forma de pensar de forma automática, yo cambio mi forma de actuar. ¿Dónde están sus pies? ¿Dónde están sus pies? Sus pies están en el suelo, en la parte más baja de todas. Allí cayó nuestra alma. Y nuestra responsabilidad, nuestro trabajo es hacerla emerger, es hacerla subir al lugar que le corresponde desde origen. ¿Cuál es ese lugar? ¿Dónde tenemos el alma? El alma la tenemos aquí. Aquí reposa el alma. De los pies
tiene que subir aquí. Si a usted le va mal en la vida, es porque su alma usted la tiene debajo de los pies, en el mundo más bajo, mirando toda una condición y no teniendo un hablar de fe. El hablar en fe a mí me ayuda a elevar mi alma hasta que llegue al lugar de origen, arriba, la coronación, en la cabeza. Aquí está nuestra alma, para que vuelva a conectarse con esa identidad perdida. ¿Cuál es esa identidad perdida? Israel. ¿Qué es lo que es Israel? El alma perfecta. Es el modelo perfecto de alma que nosotros tenemos que alcanzar. Pablo lo enseña. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pablo dice algo muy importante. Dice, para alcanzar a la altura de un varón perfecto. ¿Quién es el Mesías? La altura del varón perfecto. Entonces a ese nivel de alma nosotros tenemos que llegar. Como el pueblo no entendía con manzana y peras partidas, entonces Hashem tuvo que venir en una conciencia llamada Yeshua para podernos enseñar cómo se debía caminar y madurar. Nosotros vemos que pasaron 2000 años más tarde de la cruz y vemos que gente le está quemando incienso a la cruz. Nosotros todavía vemos que la gente, incienso, tipifica oración. Gente que todavía y le hace el rosario. Eso es quemar incienso, hombre. El Eterno no está en una gruta. El Eterno no está en María. No está en los discípulos. Ellos fueron entes importantes que el Eterno echó mano para poder hacer grandes cosas y dejarnos ejemplos. Pero eso no significa que sea el Mesías. No, todavía vemos gente haciendo eso. Yo creo en el Señor y por eso yo le prendo una velita a San Expedito. ¿Qué basura es esa? David dijo en el Salmo 141:2, dice que las oraciones son incienso, que él elevaba sus oraciones como un incienso y subían para colocar olor fragante a la presencia del Eterno. Entonces, ¿hasta cuándo usted le va a estar prendiendo vela a un Cristo crucificado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dígalo. ¿Hasta cuándo usted va a seguir idolatrando la figura de un hombre en una cruz? ¿Qué estupidez es esa? Usted es una persona inteligente. Póngale cabeza ahí. Eso es abominación. ¿Qué es lo que es la idolatría para el Eterno? Abominación. ¿Y qué es lo que es abominación? Es asco, es un recelo, es que te provoca arcadas, que te den ganas de vomitar. Eso es abominación. Y usted todavía de amores ahí con un crucifijo, con María, con los apóstoles. Y de igual modo que en los tiempos de sequía, que destruye la serpiente, vemos una manganada de tontos en aquella época prendiendo el incienso. Y la vemos reflejada hoy día prendiéndole vela. ¿Hasta cuándo usted va a rendir toda clase de culto? ¿Hasta cuándo? No es quitarle los méritos a Yeshua, pero Yeshua no está en un cuerpo, no está en una cruz, no está en María, no está en los apóstoles, no está en una imagen. Eso es una creencia greco-romana que finalmente ha predominado de una manera mostrando un Jesús crucificado. Tengamos que apartarlo del verdadero. Separemos las aguas. Porque Yeshua es el nivel más alto de conciencia al cual nosotros tenemos que llegar. Eso es Yeshua. No es una imagen. No es una cruz. Pablo dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe en conocimiento pleno de Yeshua, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Así lo dice en Efesios 4:13, para que usted vaya y lo busque. El nivel más alto de conciencia es la observancia de nuestra propia vida. Observo lo que voy a decir, observo lo que voy a pensar y después lo suelto. Recordemos que Yeshua nace, crece y se desarrolla ¿dónde? En Israel. ¿Qué quiere decir eso? Significa que Yeshua, esa conciencia, tiene que nacer en tu alma, porque tú eres Israel, tu alma la representa. Y tiene que crecer y tiene que desarrollarse en el creyente. Eso significa que tu alma tenga que mejorarse. Como enseñó Pablo, alcanzar madurez, alcanzar conocimiento, alcanzar una medida, alcanzar plenitud. Eso es Yeshua.
en nosotros. Lamentablemente no se ha entendido lo que es la cruz. Tanta gente desconectada. No se ha entendido. Las iglesias todavía enseñan de una forma tan obsoleta y diciendo, no, es que el Pentateuco, la Torá, eso es antiguo y eso ya fue. Ahora estamos en el tiempo de la gracia de Yeshua y no se entiende el concepto de gracia. El que tengamos gracia no significa que usted queda libre de su error. ¿Dónde está entonces la responsabilidad de su vida? Si todo lo dejamos a Yeshua, si todo lo dejamos a la gracia, ¿dónde está? ¿Dónde alcanzamos nosotros ser responsables de nuestros actos? ¿Dónde? Si el Eterno está para ayudarnos a capacitar, a mejorarnos en nuestra vida. David dice en Salmo 18:34, dice, quien adiestra mis manos para la batalla, para endezar con mi brazo el arco de bronce. ¿Qué quiere decir esto? Lo que David estaba diciendo es quien me enseña a tomar las decisiones correctas y asertivas para doblegar, dice, mi razón ante la voluntad del Eterno. Él es el que nos adiestra, Él es el que nos enseña. Lamentablemente lo han utilizado el mérito de la cruz solamente para encubrir a la gente en una flojera, donde no asumen ningún tipo de responsabilidades por la rectificación de su alma, de una forma personal, interna. Usted no necesita de ninguna figura para referirse a Hashem. Usted no necesita de nada, porque Él nos constituyó reyes y sacerdotes. Entonces nosotros tengamos que levantar hoy día una fe para enfocarnos, para sanarnos, para destruir toda duda, para destruir toda queja, para destruir y arrancar de nuestro ser todo vestigio de idolatría. Cuando usted se queja y está criticando al Eterno, usted está diciendo que usted conoce los pensamientos de Él. Y ese es un atributo que solamente Él lo tiene. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Yo, dice, yo Hashem. Nadie más conoce. Y es por eso que lo ofendemos. Esa actitud que no nos permite a nosotros llegar donde el Eterno quiere. ¿Por qué? Porque la manera en que usted piensa y actúa y se conduce en la vida no le permite ser transformado. Y por eso es que le vienen pestilencias. Y por eso es que le vienen acontecimientos y adversidades. Simplemente por eso. Porque cada vez que usted actúa mal, no solamente desagrada al Eterno, sino que usted envía mensaje al oponente. ¿Qué mensaje? ¿Dónde soy débil? ¿Dónde tengo la puerta abierta? ¿Dónde está mi ubicación? Ven y destrózame. Eso es lo que estamos haciendo con la queja. Por eso es que Amalek viene a través de la serpiente. ¿Cómo los consiguió en el desierto? ¿Cómo los encontró? Porque con su queja dieron su punto de información donde estaban. ¿Así soy yo? No. Te dice, así soy yo, bueno, dice el Eterno, yo te quería bendecir, pero hay un problema en tu forma de actuar. Hay algo que interrumpe para que tú veas mi buena voluntad, para que tú puedas palpar mi buen pensamiento, mi deseo de paz contigo. Cuando nosotros en esta vida caminamos por ciertas situaciones complejas, por ciertas situaciones complicadas, ¿por qué las vivimos? Porque el Eterno necesita que nosotros maduremos. Necesitamos crecer y necesitamos desarrollarnos para eso. Para que usted aprenda a hacer la diferencia entre el cautivo y el libre. Porque nosotros pensamos que ser libre es ir para donde nosotros queramos ir. Nosotros pensamos que ser libre es para donde me tire el viento. Hacer lo que se me antoja. Y eso no es, señores, libertad. Libertad es saber la diferencia entre lo que me hace bien y me conviene y lo que me enferma y me da muerte. Eso es ser libre. Ser libre es saber vivir. Ser libre es ser una persona refinada en lo espiritual, fina en lo espiritual. Saber cuáles son mis orillas y mis bordes. Eso es muy importante. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, traemos a tu presencia nuestro pensamiento y decimos, ¡cuánto orgullo que nos mata! Ahora, Eterno, golpea el corazón de piedra, golpéalo con tu amor, Adonai, Elohai Sebaot. Así como han turbado a tu pueblo este espíritu, así como no han visto buscar tu presencia y este ego no ha tenido temor de ti, Hashem, acúsalo dentro de mí, búscalo y encuentra todo vestigio de arrogancia y altivez.
y que sepa ese espíritu inmundo el poder que hay en ti. Hoy te hemos invocado con un corazón sensible a tu presencia, a tu espíritu. Levántate, oh Todopoderoso, en medio de nuestras necesidades, en medio de nuestros dolores, de nuestras angustias y de nuestra desesperación, porque es que ya no hay más fuerza, Padre. Solicitamos tu socorro de forma prontamente oportuna. Opera, bendito Salvador, en cada una de las cosas que hemos observado esta noche. Y te damos muchas gracias porque has venido a mostrar todo el asco de idolatría que todavía reside en nosotros. Permítenos sacarlo, permítenos vomitarlo, permítenos, Señor, sacarlo fuera, echarlo fuera y fortalecernos en tu espíritu, cerrando todas las puertas, Señor, a eso y volvernos, Señor, un corazón humilde, un corazón, Señor, agradecido, una ofrenda andante para ti, para que toda plaga, toda peste, Señor, pueda cesar en nuestra vida y así, Señor, así impactar todo nuestro entorno. Gracias por todo, Eterno. Seas bendito, bendito y glorificado por toda la eternidad. Mil bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos llegando ya al término de nuestro programa. Espero que haya sido de muchísima, pero muchísima bendición. Espero que hayan tomado la enseñanza y la hayan puesto por obra. Mil bendiciones y ya nos estamos viendo este otro viernes por este mismo canal y en el mismo horario. Shalom, shalom. Ven, levántame como las águilas, renuévame en ti. Vamos, dile conmigo. Como la lluvia que cae y moja la tierra, renovando todo, ven y desciende